Hola, bienvenidos todos. Esta es una transmisión más del equipo de Crece y Aprende. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la crisis de los 7 años. Antes de ahondar un poco en el tema, me gustaría conocer qué es la crisis de los 7 años y por qué se da. Bien, bueno, para abordar este tema es muy importante, como mencionaba David, saber qué es y por qué se da. Bueno, en este momento del desarrollo del ser humano surge otra de las crisis que nos va a generar herramientas para afrontar las que nos van a seguir llegando en el resto de la vida, ¿no? Esta es muy similar a la de los 3 años en algunos aspectos. ¿Por qué? En las cuestiones de comportamiento y de conducta, los niños retoman nuevamente esta cuestión de desobediencia, en la que se toma este negativismo, en el que mencionan no a todo lo que se les propone. Eh, Esta cuestión también donde comienzan a tratar de ser como voluntariosos y conseguir lo que quieren. Van a buscar estrategias para poder obtener lo que desean. Y bueno, esto es también esa causa del cambio, por ejemplo, en la parte escolar. El cambio en el que ya no están en el preescolar, ya no son niños pequeños, pero están en el primero o segundo año de educación primaria y tampoco son niños grandes. Entonces, para este nivel ellos son los más pequeñitos, pero ellos ya saben que no son tan pequeños porque ya no corresponden a preescolar, pero para algunos sí lo son. Entonces genera este conflicto entonces de qué papel están ocupando, cómo es que ellos entonces se desenvuelven en ese contexto y qué pautas van a aprender. Aparte es muy importante que en esta etapa se establezcan algunas reglas, algunos límites que lo vamos a hablar más adelante y tomar en cuenta también que tenemos que ser también muy pacientes porque también lo vamos a requerir muchísimo. Muy bien. Bueno, sabemos que de acuerdo a la edad hay como ciertas características, ciertos rasgos que se presentan y que se marcan un poco más, pues precisamente de acuerdo a esta edad. Ahora, en esta crisis supongo deben haber algunos rasgos más específicos de precisamente de esta cuestión. ¿Creen que me puedan como mencionar cuáles serían estos rasgos? Sí, claro. Lo que pasa, como mencionaba Bremia, ya empiezan a ser más grandes, ¿no? Ya no son niños tan pequeños. Y entonces recordemos también que su pensamiento, su lenguaje también ya es más avanzado. Entonces, lo que pasa mucho y una de las características, perdón, principales de esta crisis es que los niños están como otra vez buscando esta independencia, pero teniendo ya este pensamiento un poco más estructurado y este lenguaje muchísimo más avanzado y formal, entonces ellos ya pueden expresar completamente qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren y no quieren, y empieza a haber también muchísima frustración dentro de ellos porque ya se empiezan a expresar, ya saben, yo te estoy diciendo, ¿sabes qué? Es que no me gusta usar el color azul en mi ropa y tú a fuerza me lo quieres poner, y el adulto muchas veces como, no, porque yo digo que te pongas el vestido azul o la blusa azul, la vas a usar. Entonces hay una frustración muy grande precisamente porque ellos ya están mucho más conscientes de qué es lo que está sucediendo y de qué les gusta o no les gusta. Por lo mismo también los niños empiezan a ser un poco más recatados, empiezan a perder un poquito como esta espontaneidad que tenían en otros años, de que a veces cuando tenían 3, 4 años y les decía, a saber, baila y emocionate, pues los niños lo hacían. Pero a los 7 años ya empiezan a tener un poco más de penita, ¿no? No, es que pues ya no me gusta tanto ponerme a bailar en las fiestas y que me digan, ay, vamos, te aplaudo y bailas, porque ya a los niños les empieza también a preocupar, empieza a tener también un impacto en ellos lo que las demás personas o los demás compañeritos, porque acuérdense que también ellos ya llevan años preescolares, ya entran primero, segundo y primera, ya tienen también círculos sociales fuera de su familia. Entonces ellos también ya tienen amiguitos, ya les preocupa qué va a pensar el amigo, si de pronto cuando la mamá se despide de ellos les planta el beso y se los deja ahí marcado el labial, pues ya les empieza a dar un poco más de pena, ¿no? Entonces esa parte también es importante. Ellos ya empiezan también a aprender a marcar como sus límites de qué me gusta, qué no me gusta, me vuelvo más penoso, ya a lo mejor no me río tanto de todos los chistes que me dicen, ¿no? Ya empiezo así como, ay, es que eso ya no es chistoso, papá o mamá, ¿no? Esa es una, y empiezan también a empezar a querer tener como más control
sobre ciertas acciones o ciertas responsabilidades, digámoslo así, dentro de casa, dentro de la escuela, ya se están como ofreciendo también de, ay, es que yo te ayudo, yo quiero hacer esto, ¿no? Pero pues bueno, también como decía Bremia, es parte también de que ellos también empiezan a desarrollar como esta, no sé cómo decirlo, como se empiezan ya a buscar estrategias también para conseguir lo que quieren, ¿no? Entonces ya empiezan a descubrir que si yo limpio la mesa y estoy ahí diciendo, mamá, es que ya estoy limpiando la mesa, voy a conseguir un permiso. Entonces estas son como algunas características que resaltan un poquito de los cambios que empiezan a tener de los 4, 5 y ya los 7, pues como ya están un poquito más maduros, más grandes, pues empiezan también a buscar. Si a los 3 años empezaron a buscar su propia personalidad y lo que a ellos les gustaba, a los 7 empieza a ser todavía más marcado descubrir qué disfrutan, qué no disfrutan, qué quieren hacer y qué no quieren hacer. Sí, no, y me llama mucho la atención esto que mencionas sobre qué es lo que quieren hacer y qué es lo que no. Y la marcación de los límites, o sea, hay que recordar que habíamos hablado anteriormente sobre la importancia del juego reglamentario, ¿no? Entonces me viene a la mente como esta importancia nuevamente de estar como permitir llevar juegos que estén marcándoles estos límites, pero de manera más dinámica, de una manera que sea más cómoda para ellos, ¿no? Igual, por ejemplo, habíamos comentado que en esta etapa, en esta edad más o menos, podían estar entrando en actividades extracurriculares. Todo cúmulo de actividades y ejercicios, ¿de qué manera podría ayudarles, por ejemplo, en esta nueva forma de marcar estos límites, de conocer estas reglas, de marcar rutinas y de tener como un poco más de seguridad? ¿En qué manera podríamos abordar estas cuestiones? Bien, es muy importante justo estos puntos referente a marcar como horarios para que también esto dé una pauta para poder marcar los límites, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que estamos trabajando desde casa, es muy importante tener marcado en qué momento, por ejemplo, si vamos a trabajar junto con los docentes viendo televisión en el horario que están transmitiendo los programas, se va a designar ese horario, posterior las actividades que nos envíen o que tengamos que hacer, también otro horario, o sea, marcar determinadas horas para poder asignarse esas actividades. Y también en algún punto de que, por ejemplo, retomábamos en alguna plática nosotros que recordábamos que en algún momento pues nos aplicaban las de, bueno, salías de la escuela, tu responsabilidad como niño era decir, bueno, necesito ciertos materiales para poder hacer mis tareas de hoy. Mencionar la mamá o papá o quien fuera por nosotros a la escuela para que nos consiguieran los materiales, bueno, pues consiguiéramos y llegar a casa, comer y ahora sí designar nuestro horario de tarea, que era posterior a la comida, y después de ello, entonces teníamos el tiempo libre para poder jugar, para poder leer, hacer alguna actividad que nos gustara, ¿no? Entonces es muy importante retomar estas pautas. Ya lo habíamos manejado en otros videos, en algunas otras infografías, en cuanto al establecer los horarios y las rutinas. Y en esta cuestión, para esta etapa es muy importante que si lo manejamos en algún momento en cuanto a los límites o a la forma de trabajar con ellos en las etapas anteriores o en la crisis anterior, en esta obviamente va a ser mucho más sencillo seguirlo recalcando. Si hemos llevado esta secuencia de juegos, si aún no llega nuestro niño a esta crisis de los 7 años, entonces comenzar a retomar esta cuestión de aplicar juegos, aplicar dinámicas, ya sea algún juego de mesa clásico o algún juego de actividad física, por ejemplo, juegos de mesa, algún dominó, la lotería. Son juegos como muy típicos y muy fáciles de conseguir, en los cuales tiene ciertas reglas que para nosotros como adultos son muy básicas, ¿no? Pero para el niño eso le va a permitir poder asociarlo con las actividades del día a día. Que entonces, así como tiene que esperar su turno para poner su ficha en el dominó, tiene que esperar su turno para hacer ciertas actividades. Entonces, igual, para poder ganar en la lotería, tiene que tener todas las fichitas. Para poder ganarse un permiso, entonces, tendría que cumplir con todas las actividades que le corresponden. Igual, en la cuestión de la actividad, de actividades físicas, por ejemplo, cuando están jugando, no sé, congelados, que corren, tocan a alguien y se queda hasta que alguien más llega y entonces lo toca y puede seguir corriendo, ¿no? Entonces, en esas actividades, él tiene que esperar
a que alguien más pueda apoyarle en cierta actividad. Es igual, cuando él quiere algo y mamá está ocupada, tiene que esperar a que mamá pueda proporcionarle ciertas cosas. Entonces el juego va a ser muy significativo justamente en este momento, porque le va a permitir generar las herramientas para poder también entender quizá las reglas implícitas a nivel social. Y cuando nosotros tenemos que aplicarle alguna regla que ya no es implícita, ya debe ser algo muy explícito, muy significativo en cuanto a, bueno, ¿quieres irte a jugar a tal lado o tal día? ¿O quieres ir a tal fiesta con tus amigos porque es cumpleaños de alguno de tus compañeros? Entonces, sabes que tienes que ayudarme a hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, al momento de cumplir la tarea, él sabe que va a poder tener como esta pauta para el permiso. Pero también es muy importante ver la forma en la que lo manejamos, porque en esta etapa también los niños llega el momento en el que, como dicen coloquialmente, nos toman la medida, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque es ahí, justo como mencionaba Samantha, en el momento en el que ellos tratan de buscar, si en la crisis de los 3 años lo buscaban, actualmente en esta crisis, van a buscar estrategias para conseguir lo que quieran. Entonces, si ellos ya nos tomaron la medida de cómo van a poder conseguir un permiso, ya sea de manera negativa o positiva, lo van a hacer. Y saben que tienen seguro hacer ciertas cosas, porque van a volver a aplicar las rabietas, el ponerse a llorar, el enojarse, el aventar cosas. Todas esas actitudes que no considerábamos tan agradables se van a repetir para que el niño entonces pueda conseguir lo que quiere. Y si nosotros, con base a esas actitudes que no van a ser positivas, le vamos a dar lo que él quiere, entonces no nos va a funcionar. Sí, claro, ¿no? Y es aquí, por ejemplo, o sea, lo que se ha mencionado antes del venir trabajando todas estas cuestiones, la importancia de la negociación, que ya trabajamos, por ejemplo, en la crisis de los 3 años, o sea, cómo retomarla aquí, y la importancia de que hayamos trabajado de esa manera en la crisis anterior, ¿no? Porque, por ejemplo, igual, llegan a suceder situaciones en las que dice el niño, ok, estamos haciendo alguna actividad y hay niños en la escuela o en el hogar que son más pequeños que él y que a lo mejor tienen ciertas libertades que él a lo mejor no tiene, o que a lo mejor ya no van acorde a. Entonces, ¿cómo le puedo explicar por qué él sí puede hacer estas cosas y yo como niño de 7 años yo no puedo? ¿Cómo puedo explicarle esta cuestión? Ok, bueno, pues también antes de explicar esa parte, sí queremos hacer mucho hincapié, pero creo que es un pensamiento que compartimos los tres, que al momento de platicar con nuestros pequeños, de hablarles, de explicarlo, lo hagamos de una manera tranquila. O sea, sabemos que es a veces muy desesperante para nosotros como adultos. Digo, yo soy docente y me han tocado rabietas de niños, ¿no? En todos los aspectos, y puedo entender, y también me he desesperado muchísimo en ocasiones, pero es como, a ver, me voy a calmar, ellos son niños y se supone que nosotros como adultos tenemos esta ya capacidad de controlar nuestras emociones, ¿no? Cuando de pronto es el enojo y tengo que aprender a regularme. Entonces, cuando queremos platicar con nuestros pequeños de por qué él sí y por qué yo ya no, tenemos que, como lo mencionábamos en el video pasado, adecuar nuestro lenguaje, modular nuestra voz, hablarles de forma muy cariñosa, muy tranquila, para explicar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque él sí puede subirse a los carritos y a mí ya no me dejan, pues porque ya a lo mejor rebasó el niño la altura, ¿no? Y el carrito al que se quiere subir lo máximo es 1 metro, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer con los pequeños es explicarles en un lenguaje que ellos obviamente entiendan, y también recordar, como yo les decía al principio, los niños ya están empezando a tener un pensamiento más estructurado. En esta etapa ya empiezan a poder resolver problemáticas un poco más complejas, empiezan a clasificar cosas, y precisamente el hecho de que ellos ya aprendan a clasificar, a separar grupos, qué sí va con qué cosa, nos va a ayudar mucho en esta situación de por qué los niños chiquillos sí pueden subirse a los triciclos y yo ya no. Podemos explicarle con tamaños, ¿no? Darnos cuenta de, mira, tú ya estás muy grande, y tú como ya estás grande tienes que utilizar juguetes o objetos de tu mismo tamaño. Entonces, los pequeños van a poder empezar a hacer esta comparación de, sí es cierto, como él es pequeño, él tiene que ir a lo mejor con objetos o juguetes más pequeños, y yo que ya estoy más grande, pues tengo que utilizar objetos más grandes y acorde a lo que va conmigo, ¿no? Entonces, explicarle como, mira,
A lo mejor si tenemos al niño chiquito que está jugando a un primito o algo así, decirle, mira, checa la altura, ¿no? Y hacer como esta pequeña comparación de él está aquí de chiquito y tú estás un poco más grande, a lo mejor mostrarle los objetos y decir, a ver, tú dime, ¿cuál crees que sea más grande y cuál es más pequeño? ¿Con cuál te quedarías tú y con cuál se quedaría él? Entonces, ayudarlo también, no darle la respuesta, si ya viste, tú tienes que estar en el grande y él en el chiquito, sino darle esta pauta a que ellos puedan resolver. Y esto también va a entrenar un poquito este pensamiento un tanto más abstracto, no completamente abstracto en esta etapa porque no sucede así, pero ya están con esta formación de un pensamiento un poco más complejo al que tenían en etapas previas. Entonces, pues sí, hablarles con mucho cariño, darles como estas pautas de a ver, tú qué opinas, tú qué piensas, tú por qué crees que no puedes hacerlo. También cuestionarlos a ellos de tú por qué crees que ya no te toca estar en los caballitos. Ah, bueno, porque pues sí, yo antes sí me subí ahí, pero ahorita ya me llaman más la atención jugar con carritos un poco más grandes. No sé, o a lo mejor ya no me llama la atención subirme al carrusel, quiero subirme a la montaña rusa, no tampoco, a la rueda de la fortuna, ¿no? Que es un juego un poco más para grandes. Entonces también inducirles y preguntarles tú por qué crees, tú qué opinas, cómo podemos hacer diferencias entre estas cosas, y eso puede ayudarnos muchísimo a que ellos entiendan más fácilmente y no se enojen ni se desesperen ni con nosotros como papás ni con los niños chiquitos que están haciendo la actividad que ellos quieren hacer. Sí, claro, ¿no? Esta importancia de poder marcarles límites, pero también darles como la libertad de que se expresen y de que se desarrollen por sí mismos, ¿no? Bueno, no sé, antes de concluir con el tema, no sé si quieran hacer algún otro comentario, abordar alguna otra idea. Sí, bueno, respecto a lo que mencionábamos con anterioridad, hay que tener también en cuenta y muy claro, como lo mencionamos también en el video anterior, perdón, de la crisis de los 3 años, no todos los niños presentan las mismas características, no todos lo representan de la misma manera, y la representación de la crisis o la forma de externar del niño a esta crisis va a depender mucho de nosotros, cómo hemos trabajado con ellos, cómo los hemos apoyado y qué herramientas les hemos proporcionado para que ellos puedan ir superando estas crisis de manera óptima, de cómo pueden ellos percibir y externar. O sea, mencionábamos que esta es una etapa muy sensible para ellos, que debe de ser muy importante. Entonces, sí es sumamente necesario tomar en cuenta esta pauta de que no todos van a externarlo de la misma manera y que no todos van a actuar de la misma forma. Claro, y sí, claro. Ay, perdón. No, adelante. Me gustaría también otra vez recalcar, recuérdense, la validación tanto de los sentimientos y emociones de los pequeños como sus propias emociones como cuidadores, papás, maestros, ¿no? También se vale que ustedes reconozcan cómo se están sintiendo, porque como mencionábamos en el video pasado, a medida que yo también le demuestre al pequeño que es válido enojarse, sentirse triste o enojado, ellos también van a aprender a decir, bueno, puedo externar mi enojo sin necesidad de que yo me sienta mal. Entonces, también es válido para ustedes que demuestren cómo se sienten, pero sin llegar a los extremos de explotar, ¿no? Queremos hacer mucho hincapié en esta parte de no se vale explotar con los niños, no se vale tratarlos mal, porque es nuestra principal función como cuidadores, brindarles esta seguridad, este apapacho y esta guía, ¿no? Que siempre manejamos en todos nuestros videos y contenidos. Vamos a ir guiándolos poco a poco y es un proceso de crecimiento mutuo, no solo de los pequeños, sino también de nosotros como cuidadores, maestros, papás, ¿no? Entonces solo quería añadir esa parte también. ¿Algo más que quieran agregar? No. Pues bueno, Mau, pues sí, precisamente hay que recordar todo el trabajo que hemos venido haciendo, todo el desarrollo que hemos ido apoyando con el niño para precisamente poder abordar todas estas crisis de la edad de manera más favorable para el niño. Y como les decía, ir siempre tomando en cuenta todos los pensamientos y los sentimientos que el niño va a estar teniendo. Y pues bueno, yo creo que con eso vamos a ir concluyendo. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que pueden dejarnos en los comentarios preguntas, dudas. Y pues bueno, también seguirnos en nuestras páginas de Facebook, de Instagram, Facebook, y de YouTube. Hasta luego. YouTube.
Hasta luego. Bye, gracias. No olvides seguirnos en redes sociales, darle like al video y suscribirte al canal.